Señorita, ¿le importaría cambiar su asiento? Mi marido y yo, no. La mujer me miró con desprecio y se alejó por el pasillo del avión. Yo seguí mirando por la ventanilla, apretando los reposabrazos con tanta fuerza que las uñas se me clavaban en la palma. 3 filas más adelante, Javier reía con la azafata de primera clase mientras le servía una copa de champán. Lo veía perfectamente desde mi asiento en la fila 34, junto al baño, con un señor que olía a sudor y una niña que no paraba de llorar. ¿Quiere algo de beber?, preguntó otra azafata, claramente incómoda. Agua, solo agua. Ella me sirvió un vaso de plástico y se fue. Yo bebí despacio, sintiendo el líquido frío bajar por mi garganta mientras intentaba contener las ganas de levantarme, cruzar esas 3 filas y preguntarle a Javier qué coño estaba pasando, pero no lo hice, porque ya sabía la respuesta. 3 meses atrás, cuando me propuso el viaje, había sido tan convincente. Candela, amor, vamos a celebrar nuestro aniversario como se merece. París, el mejor restaurante de Montmartre, el Moulin Rouge, un paseo en barco por el Sena, decía con esa sonrisa que siempre me derretía. Y yo, ingenua, emocionada, había ahorrado durante semanas para comprarme un vestido nuevo, unos zapatos que me destrozaban los pies pero eran preciosos, y hasta me había teñido el pelo de rubio porque a él le gustaba así. Javi, ¿y los billetes?, le pregunté una semana antes. Tranquila, ya lo tengo todo, tú solo preocúpate de estar guapa. Y allí estaba yo, guapa, sí, pero en clase turista, mientras él viajaba en primera con una copa de champán y probablemente pensando en cómo iba a decírmelo. El móvil vibró, un mensaje de mi madre. Hija, ¿estás bien? No me gusta este viaje, ese chico me da mala espina. Estoy bien, mamá, no te preocupes, escribí, aunque mentía. Llevaba 3 años con Javier, 3 años soportando sus desplantes, sus llegadas tarde, sus es que el trabajo, sus cariño, no seas exagerada. 3 años viendo cómo su cuenta bancaria crecía mientras yo trabajaba en aquella tienda del centro de Madrid, malviviendo con un sueldo de mierda, pero le quería, o eso creía. El avión aterrizó en Charles de Gaulle a las 7 de la tarde. París me recibió con un cielo gris y una llovizna fina que calaba los huesos. Bajé del avión estirando las piernas entumecidas, arrastrando mi maleta de imitación barata mientras los pasajeros de primera clase ya habían salido. Allí estaba Javier, apoyado contra una columna, con su chaqueta de Armani y ese aire de superioridad que tanto odiaba pero que también me atraía. ¿Qué tal el vuelo, princesa?, preguntó, sin mirarme realmente, mirando su móvil. Bien, bueno, un poco incómodo. ¿Por qué no me dijiste que ibas en primera? Ay, Candela, no empecemos. Era el último billete que quedaba. Y además, tú sabes que soy claustrofóbico. Necesito espacio. Mentira, lo sabía, pero callé. Salimos del aeropuerto y cogimos un taxi. Durante el trayecto, Javier no dejaba de hablar por teléfono. Yo miraba por la ventanilla los edificios haussmannianos, la Torre Eiffel iluminándose al fondo, y pensaba que quizá, después de todo, el viaje merecería la pena. El taxi nos dejó frente a un hotel en la Rue de Rivoli, un hotel de 5 estrellas, con fachada blanca y un portero con sombrero de copa. Joder, Javi, ¿esto es donde nos vamos a quedar?, pregunté, alucinando. Sí, bueno, en realidad, yo me quedo aquí, tú tienes otra habitación en un hotel cercano. Sentí un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que yo tengo otra habitación? Pensaba que compartíamos. Candela, por favor, necesito descansar bien, tengo reuniones importantes. Además, el hotel es pequeño, no hay suites disponibles para 2 personas. Otra mentira, pero asentí, como siempre. Me llevaron a un hostal cutre en el barrio latino, con olor a humedad y una ventana que daba a un patio interior oscuro. La cama era individual, las sábanas olían a lejía barata y el baño compartido estaba al final del pasillo. Mañana te recojo a las 10, dijo Javier, dejándome allí como quien deja un paquete. Cenamos juntos. ¿Dónde? Ya te diré. Descansa. Y se fue. Me quedé sola en aquella habitación miserable, escuchando el ruido de las tuberías y los gritos de una discusión en la habitación de al lado. Saqué el móvil y llamé a mi amiga Alba. Candela, ¿qué tal París? Una mierda, Alba. Estoy en un hostal de tercera mientras él está en un 5 estrellas. ¿Otra vez? Candela, por Dios, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Ese tío es un... Lo sé, pero es complicado. No es complicado, es simple, es un hijo de puta. Y tú mereces más. Colgué con el nudo en la garganta. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente, Javier apareció a las 11:30, con 1 hora y media de retraso. Sin disculparse,
Venga, vamos. Tengo hambre. Anduvimos por las calles de París. Él caminaba rápido, sin esperarme, hablando por teléfono en inglés. Yo le seguía como un perro faldero, sintiéndome cada vez más invisible. Comimos en un bistró cerca de Notre Dame. Él pidió un menú de 50 euros. Yo, una ensalada de 12. Javi, quería hablar contigo sobre algo, dije, armándome de valor. Dime, pero rápido, que luego tengo una videollamada. Llevamos 3 años juntos. He estado pensando que quizá deberíamos, no sé, dar el siguiente paso. Vivir juntos, tal vez. Javier soltó una risa seca. ¿Vivir juntos? ¿Con tu sueldo de dependienta? Candela, por favor, seamos realistas. No estamos en condiciones. ¿Podríamos buscar algo pequeño? No, ni hablar. Mi carrera necesita estabilidad, no dramas sentimentales. Me quedé helada. No era la primera vez que me humillaba así, pero aquello dolía especialmente. En París, en nuestro supuesto viaje romántico. Además, continuó, bajando la voz, hay algo que tenía que decirte. Su tono cambió, se puso serio, casi solemne. He conocido a alguien. El mundo se detuvo. ¿Qué? Se llama Camille. Es francesa. Trabaja en una galería de arte. Llevamos unos meses viéndonos. ¿Meses? Mi voz temblaba. Javier, ¿llevamos 3 años? Lo sé, pero no funcionaba. Candela, tú y yo somos diferentes. Ella me entiende. Tiene ambición. ¿Proyectos? Yo también tengo proyectos. Grité, atrayendo miradas. Tranquila, no montes un número. He sido honesto contigo. Honesto, qué palabra más cruel. ¿Y por qué me has traído a París? ¿Para humillarme? Te he traído porque te debo esto. Una despedida digna. Y además, quería que conocieras a Camille. Que, esta noche cenamos los 3. Quiero que la conozcas. No podía creer lo que oía. Me levanté de la mesa, temblando. Te has vuelto loco. Candela, siéntate. No, no pienso sentarme. No pienso conocer a tu amante. No pienso seguir siendo tu puta alfombra. Salí del restaurante corriendo, con las lágrimas cayendo por mis mejillas. Oí que me llamaba, pero no me giré. Corrí sin rumbo por las calles de París, chocando con turistas, ignorando los pitidos de los coches. Llegué al Sena, me apoyé en la barandilla y lloré. Lloré todo lo que había aguantado durante 3 años. Todas las humillaciones, todas las mentiras, todas las veces que me había hecho sentir pequeña. Mi móvil sonó. Era Javier. ¿Dónde estás? No seas ridícula. No soy ridícula. Soy una persona que ha decidido dejar de serlo. Venga, Candela, no hagas esto. Esta noche tenemos la cena. No voy a ir. Claro que vas. Te he comprado un vestido. Te lo han dejado en el hostal. ¿Un vestido? ¿Para conocer a tu amante? ¿Eres consciente de lo enfermizo que es todo esto? Es solo una cena. Luego cada uno por su lado. Pues entonces, cada uno por su lado desde ahora. Colgué, apagué el móvil, y tomé una decisión. Volví al hostal, recogí mis cosas, y cogí un tren hacia el aeropuerto. En la cola para facturar, vi un cartel. Madrid, próximo vuelo en 2 horas. Saqué la tarjeta de crédito, mis ahorros de todo el año, los que guardaba para el piso soñado, para el viaje a Japón, para cualquier cosa que no fuera él. Un billete a Madrid, por favor. Ida y vuelta, solo ida. Mientras esperaba el embarque, encendí el móvil. 23 llamadas perdidas de Javier. 12 mensajes. ¿Dónde estás? Contesta. No seas imbécil. Candela, por favor. La cena es importante. Te estás comportando como una niña. Borré todos los mensajes. Borré su número. Borré sus fotos. Borré 3 años de mi vida en 5 minutos. El avión despegó. Miré por la ventanilla París alejarse. Y con ella, todas las mentiras. En Madrid, me esperaba mi madre con los brazos abiertos. Hija, ¿estás bien? Ahora sí, mamá, ahora sí. Lo que no sabía era que aquello solo era el principio, que 3 días después, Javier llamaría desesperado, que su mundo perfecto se derrumbaría, y que yo, Candela Sánchez, dependienta de Sara, iba a tener en mis manos el poder de destruirlo. Pero eso, todavía no lo sabía. 3 días después de mi regreso, sonó el timbre de mi piso en Lavapiés. Eran las 8 de la mañana, no esperaba a nadie, miré por la mirilla y casi me caigo de espaldas. Allí estaba Javier, pero no era el Javier impecable de siempre. Llevaba la camisa arrugada, la barba sin afeitar, los ojos enrojecidos. Parecía que no hubiera dormido en días. Candela, abre, por favor, dijo, golpeando la puerta con el puño. Vete,
Javier, necesito hablar contigo, por favor. Es importante. No tenemos nada que hablar. Candela, te lo ruego. Nunca le había visto así, siempre tan controlado, tan seguro de sí mismo. Verle suplicar me produjo una mezcla de satisfacción y curiosidad. Abrí la puerta, pero manteniendo la cadena de seguridad. ¿Qué quieres? Déjame entrar. Son 5 minutos. No, habla desde ahí, suspiró, pasándose la mano por el pelo. Camille me ha dejado. No pude evitar una sonrisa. ¿Y qué esperabas? ¿Que te aguantara tus tonterías como hacía yo? No, no es eso. Es que, tragó saliva, se ha ido con todo, con mi dinero, con mis inversiones, con la documentación de mi empresa, que tenía acceso a mis cuentas. Le di confianza. Y ella ha limpiado todo. Me he quedado sin nada. Candela, nada. Empezó a llorar. Allí, en el rellano de mi portal, el gran Javier García, empresario exitoso, hijo de papá, el que siempre iba de sobrado, llorando como un niño. ¿Y qué quieres que haga yo? Pregunté, sin ningún ápice de compasión. Que me ayudes, por favor. Eres la única persona en quien confío. ¿Confiar en mí? Después de cómo me trataste, después de llevarme a París para presentarme a tu amante, fui un idiota. Lo sé, me equivoqué, pero ahora necesito tu ayuda. ¿Sabes qué, Javier? Creo que el karma existe. Candela, no pienso ayudarte. Devuélveme el dinero que me debes de aquellos préstamos que te hice y déjame en paz. ¿Préstamos? ¿De qué hablas? Los 1.000 euros que te presté para tu proyecto, los 500 para la reforma del piso, los 2.000 para el viaje a Nueva York que nunca hicimos porque surgió algo. ¿No te acuerdas? Javier palideció. Eso era dinero que me diste voluntariamente. Era dinero que me pediste prestado y nunca devolviste. Tengo los justificantes de las transferencias, los mensajes donde me prometías devolverlo, todo. No puedes hacer esto. Puedo y voy a hacerlo. Voy a denunciarte. No tienes pruebas. Tengo todas las pruebas. Y tengo un abogado. Mentía. No tenía abogado, pero estaba aprendiendo a defenderme. Javier se derrumbó, se dejó caer contra la pared, tapándose la cara con las manos. Estoy arruinado. Candela, mi empresa va a quebrar. Camille se ha llevado los contratos, los clientes, todo. Mi padre dice que no me va a ayudar esta vez. No tengo a nadie. Bienvenido al mundo real. Cerré la puerta, pero antes de que el pestillo encajara, oí su voz. Tengo una oferta que hacerte. Me detuve. ¿Qué oferta? Entra en mi empresa, como socia. Te doy el 30%. Me giré lentamente. ¿El 30% de una empresa en quiebra? Si me ayudas a recuperarla, tendrás el 30%. Te lo firmo ante notario. ¿Y por qué iba a querer yo una empresa en quiebra? Porque tienes cabeza para los negocios. Siempre la tuviste. Yo fui un ciego que no supo verlo. Aquello me sorprendió. Nunca me había reconocido nada. Dame una semana para pensarlo. No tengo una semana. Los bancos me van a embargar en 4 días. Entonces, mala suerte. Cerré la puerta definitivamente. Pero esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en su oferta. 30%. Podía ser mi oportunidad. O podía ser otra trampa. A la mañana siguiente, llamé a Alba. ¿Crees que debería aceptar? ¿Estás loca? Ese tío te ha hecho la vida imposible, pero es mi oportunidad de tener algo propio, o de que te arrastre en su caída. Alba, necesito un cambio. No puedo seguir en la tienda toda mi vida. Entonces hazlo, pero con condiciones. Exige auditoría externa. Exige que todo quede por escrito. Exige que no tenga poder de decisión sin tu consentimiento. Eso es básicamente una cogestión. Exacto. Si quiere tu ayuda, que la pague cara. Tomé nota mental de todo, y al día siguiente, me presenté en su oficina. Era un viernes por la mañana. La sede de García Inversiones estaba en la calle Serrano, en un edificio que había visto tiempos mejores. La recepcionista, una chica joven con cara de aburrimiento, me anunció: pase. La espera. Subí al 3er piso. La oficina de Javier era amplia, pero desordenada, papeles por todas partes, una planta mustia en la esquina, y él, detrás de la mesa, con una botella de whisky vacía al lado. «¿Has venido?», dijo, con una sonrisa forzada. «He venido a poner condiciones. Dispara. Primero, auditoría externa completa. Segundo, quiero el 50%, no el 30%. Tercero, todas las decisiones importantes requieren mi aprobación. Cuarto, quiero un sueldo fijo, no participaciones futuras. Quinto, si en 6 meses la empresa no remonta, puedo salirme sin penalización». Javier se quedó en silencio un momento. «¿50%?
Es demasiado. Es mi precio. ¿Y qué aportas tú? No tienes experiencia en gestión empresarial. Tengo algo que tú no tienes. Hambre. Y he estado estudiando. He hecho cursos online de finanzas, de marketing, de gestión. Mientras tú estabas de viaje con tus amantes, yo me formaba. Javier me miró largamente. Por primera vez, vi respeto en sus ojos. Trato hecho. Firmamos los papeles esa misma tarde. Cuando salí de la notaría, me sentía diferente, más fuerte, más viva. Lo que no sabía era que aquello era solo el principio de mi venganza, que en los próximos meses, iba a descubrir secretos que harían temblar los cimientos de su imperio, y que yo, Candela Sánchez, iba a ser la dueña de su destino, pero eso, todavía no lo sabía. Firmé los papeles con una calma que me sorprendió a mí misma. La pluma rozaba el papel como un cuchillo sobre la piel, y cada trazo era una declaración de guerra. Javier observaba mis movimientos desde el otro lado de la mesa, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Parecía un perro apaleado buscando refugio, pero yo ya no era la perra que lamía sus heridas. Ya está, dije, cerrando el documento. A partir de ahora, soy tu socia al 50%. Candela, de verdad, no sé cómo agradecértelo. No me lo agradezcas. No lo hago por ti. Javier tragó saliva. Quería decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Yo lo observaba con una frialdad que ni yo misma sabía que poseía. Algo había cambiado en mí durante aquellas horas de vuelo de regreso a Madrid, algo que no podía explicar con palabras. Era como si hubiera enterrado a la Candela ingenua en algún lugar entre París y Barajas, y hubiera nacido una nueva mujer. Mañana empiezo, dije, levantándome. Quiero ver todos los libros contables, los contratos con proveedores, la cartera de clientes, todo. Pero, ¿no necesitas unos días para adaptarte? No tengo días. Tú mismo dijiste que los bancos te van a embargar en 4 días, así que mañana, a las 8, estoy en tu oficina, y espero que todo esté listo. Javier asintió, derrotado. Me dio la mano para despedirse, pero yo no se la estreché. Simplemente me giré y salí de la notaría sintiendo su mirada clavada en mi nuca. Esa noche, llamé a Alba. Lo he hecho, dije, con el móvil apoyado en la oreja mientras miraba el techo de mi habitación. He firmado. ¿Estás segura de lo que haces, Candela? Su voz sonaba preocupada. Ese tío es un psicópata. Precisamente por eso, quiero tenerlo cerca, quiero verle la cara cada día y recordarle lo que me hizo. Eso suena a venganza, no a negocio. Quizás sean las dos cosas. Alba suspiró al otro lado de la línea. Solo ten cuidado. La gente como Javier no se rinde fácilmente. Cuando se ve acorralado, muerde, que muerda. Yo tengo los dientes más afilados. Colgué y me quedé mirando el techo durante un buen rato. No podía dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas, repitiendo una y otra vez la escena del restaurante en París, la sonrisa de Javier cuando me dijo lo de Camille, la forma en que me había mirado como si fuera un mueble viejo del que quería deshacerse, pero también recordaba su cara esta mañana, suplicando, roto, humillado, y esa imagen me daba fuerzas. A las 8 menos 10 del día siguiente, ya estaba frente al edificio de García Inversiones. Llevaba un traje negro que había comprado de segunda mano en una tienda de lavapiés, unos zapatos de tacón que me compré con los últimos ahorros que me quedaban, y el pelo recogido en un moño apretado. Quería parecer profesional, seria, alguien a quien no se pudiera tomar el pelo. La recepcionista, una chica morena llamada Marta, me miró con curiosidad cuando entré. Buenos días, señora Sánchez. El señor García la espera en su despacho. Gracias. Subí las escaleras en lugar de coger el ascensor. Necesitaba quemar energía, sentir que avanzaba, aunque fuera hacia arriba. Cada escalón era un paso hacia algo que aún no comprendía del todo, pero que sabía que era necesario. La oficina de Javier seguía igual que ayer, papeles desordenados, la planta mustia, la botella de whisky vacía en la papelera. Él estaba sentado detrás de la mesa, con una taza de café en la mano y una expresión de derrota que casi me daba lástima. Casi. Buenos días, socia, dijo, intentando esbozar una sonrisa. Los libros, respondí, sin saludar. Están aquí. He pedido a don Manuel, el contable, que los prepare. Don Manuel entró en ese momento. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con gafas de pasta y una calva incipiente. Me miró con cierta desconfianza, como si no supiera muy bien qué pintaba yo allí. Señora Sánchez, aquí tiene los registros de los últimos 3 años. Gracias. Don Manuel, ¿puede quedarse un momento? Quiero que me explique algunas cosas. Por supuesto. Pasé las siguientes 3 horas revisando números, fechas, facturas, contratos,
Don Manuel me explicaba cada partida con paciencia, y yo tomaba notas en una libreta que había comprado esa mañana. Cuanto más profundizaba, más evidente era el desastre. Aquí hay un agujero de 200.000 euros, dije, señalando una partida. ¿Qué es esto? Don Manuel carraspeó. Eso fue un préstamo que el señor García hizo a una empresa amiga. Nunca se devolvió. ¿Qué empresa? Constructora Martínez. Anoté el nombre. Algo me decía que aquello no era un préstamo, sino un soborno, pero no tenía pruebas aún. ¿Y esto? Señalé otra partida. Transferencias a una cuenta en Suiza. Eso, bueno, el señor García dijo que era para diversificar inversiones. ¿Diversificar? Esto es sacar dinero de la empresa sin justificación. Javier, que había estado escuchando desde su mesa, intervino. Candela, esas transferencias eran legales. Tenían un propósito. ¿Cuál? Porque en los registros no aparece ningún informe que lo justifique. Te lo explicaré más tarde. No, me lo explicas ahora. Javier me miró con una mezcla de ira y sumisión. Durante un segundo, vi al Javier de siempre, al que me humillaba, al que me trataba como a una criada, pero entonces parpadeó, y la sumisión volvió a su rostro. Era para proteger el dinero de posibles embargos, dijo en voz baja. ¿Embargos? ¿Sabías que ibas a tener problemas? No, quiero decir, sí, pero, dímelo claro, Javier, ¿sabías que la empresa estaba en riesgo y decidiste esconder el dinero? No esconderlo, protegerlo. Eso se llama alzamiento de bienes. Es ilegal. Javier palideció. No digas tonterías. No son tonterías. Si Hacienda descubre esto, te caen varios años de cárcel, pero tú eres mi socia ahora. También te afecta a ti. Sonreí. Esa era la primera vez que le veía intentar amenazarme desde que firmamos el acuerdo. A mí no me afecta porque yo no sabía nada. Acabo de llegar. Tú eres el que ha estado gestionando esto durante años. Javier se quedó en silencio. Don Manuel miraba al suelo, incómodo. Bueno, dije, cerrando el libro contable. Ya hemos tenido suficiente por hoy. Mañana quiero una reunión con todos los empleados. Y quiero que me prepares una lista de todos los clientes activos y potenciales. Pero, no hay peros. Soy tu socia, y voy a sacar esta empresa adelante, con o sin tu ayuda. Salí del despacho sintiendo que había dado un paso importante, pero también sabía que aquello era solo el principio. Javier tenía muchos secretos, y yo estaba decidida a descubrirlos todos. Las siguientes semanas fueron un infierno. Trabajaba 14 horas diarias, revisando contratos, llamando a proveedores, negociando plazos, convenciendo a clientes para que no se fueran. Muchos me colgaban el teléfono, otros me insultaban. Algunos, los más veteranos, aceptaban reunirse conmigo por curiosidad. Señora Sánchez, llevamos trabajando con García Inversiones 10 años, me dijo un proveedor llamado Antonio, pero después de lo que pasó con aquella francesa, la verdad, perdimos la confianza. Lo entiendo, don Antonio, pero yo no soy Javier, y quiero demostrarle que esta empresa puede ser fiable. ¿Y cómo piensa hacerlo? Pagándole los 2 meses que le deben antes de que termine la semana. Antonio levantó una ceja. ¿Dispone de ese dinero? No, pero voy a conseguirlo. Y lo conseguí. Vendí mi coche, un Seat Panda viejo que apenas valía 1.000 euros. Pedí un préstamo personal en el banco, usando como aval el poco dinero que me quedaba, y empecé a vender cosas por internet, ropa, libros, muebles, todo lo que no necesitaba. Cuando pagué a Antonio, me llamó personalmente. Señora Sánchez, no sé cómo lo ha hecho, pero le estoy agradecido. A partir de ahora, cuando necesite algo, llámeme. Gracias, don Antonio, eso significa mucho. Poco a poco, empecé a ganarme el respeto de los proveedores, también el de los empleados, que veían cómo me dejaba la piel mientras Javier apenas aparecía por la oficina. Candela, ¿has visto a Javier?, me preguntó Marta una mañana. No, no ha llegado. Lleva 3 días sin venir, y no contesta al teléfono. Sentí un escalofrío. Recordé las palabras de Alba. La gente como Javier no se rinde fácilmente. Cuando se ve acorralado, muerde. Voy a su casa, dije. ¿Quiere que la acompañe? No, prefiero ir sola. Cogí el metro hasta el barrio de Salamanca, donde Javier tenía un piso en la calle Velázquez. Toqué el timbre varias veces, pero nadie abría. Llamé a su móvil, apagado. Finalmente, una vecina mayor asomó la cabeza por la puerta. ¿Busca al joven García? Hace días que no lo veo, pero oí ruidos anoche, como si estuviera discutiendo con alguien. ¿Discutiendo? ¿Con quién? No lo sé. No vi a nadie, pero sonaban voces, y luego portazos. Le di las gracias y me fui.
Algo no iba bien. De vuelta en la oficina, revisé los movimientos bancarios de la empresa. Y entonces lo vi. Javier había transferido otros 500.000 euros a la cuenta en Suiza, sin mi permiso, sin informarme. Hijo de puta, susurré. Llamé a Ricardo, mi abogado. Ricardo, tenemos un problema. Dime, Candela. Javier ha vuelto a sacar dinero de la empresa. 500.000 euros. ¿Sin tu autorización? Sí, y no sé dónde está. Eso es apropiación indebida. Podemos denunciarlo. Aún no. Primero quiero saber qué está haciendo con ese dinero. ¿Cómo piensas averiguarlo? Voy a seguirle. ¿Estás loca? Eso es peligroso. No me importa. Necesito saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Colgué y empecé a planificar. Sabía que Javier tenía una reunión importante al día siguiente con un inversor extranjero, una reunión que no me había mencionado. Me presenté en el hotel donde se iba a celebrar la reunión, el Ritz, y esperé en el vestíbulo. Al cabo de una hora, vi entrar a Javier, acompañado de un hombre alto, rubio, con aspecto de ejecutivo internacional. Hablaban en inglés, y aunque no entendía todo, capté palabras sueltas. Offshore, cuenta, transferencia. Esperé a que subieran a la habitación y luego me acerqué a la recepción. Buenas tardes, soy la señora Sánchez. Tengo una reunión con el señor García en la suite 312. Lo siento, señora, pero el señor García no ha dejado ninguna nota sobre usted. Debe ser un error. Llámele, por favor. La recepcionista llamó, pero nadie contestó. Lo siento, no responde. No se preocupe, esperaré. Me senté en un sillón desde donde podía ver el ascensor. Pasaron 2 horas. Finalmente, vi bajar a Javier y al hombre rubio. Se despidieron con un apretón de manos, y Javier se dirigió hacia la salida. Le seguí hasta la calle. Caminaba rápido, mirando el móvil. Cruzó la plaza de Cibeles y se metió en un callejón. Yo le seguía a distancia, pegada a las paredes, intentando no ser vista. De repente, se giró. ¿Me estás siguiendo, Candela? Me quedé paralizada. No, no me mientas. Llevo viéndote desde que salí del hotel. ¿Y qué haces tú en el RIS con un inversor extranjero sin informarme? No tengo por qué informarte de todo. Somos socios al 50%. Tienes obligación de informarme. Candela, cálmate. No me calmo. Ha sacado 500.000 euros de la empresa sin mi permiso. Eso es ilegal. Javier se acercó a mí. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía. Escúchame bien. Ese dinero no es para mí. Es para salvar la empresa. ¿Salvarla? ¿Cómo? Hay un inversor interesado en comprar la compañía, pero necesita ver que tenemos liquidez. Ese dinero es para demostrarle que somos solventes. ¿Vender la empresa, sin consultarme, es la única salida? Si no lo hacemos, la empresa quiebra y nos quedamos sin nada. Pero, confía en mí, Candela. Por una vez, le miré a los ojos. Buscaba algún signo de mentira, pero solo veía desesperación. ¿Cuánto ofrece ese inversor? 5 millones. ¿5 millones? La empresa vale mucho más. Vale lo que alguien esté dispuesto a pagar. Y ahora mismo, nadie más quiere pagar. Me quedé en silencio, pensando, algo no encajaba. Demasiadas mentiras. Demasiados secretos. Dame una semana, dije. Una semana para encontrar otra solución. No tenemos una semana. Entonces, encuentra la manera de tenerla. Me giré y me fui, dejándole solo en medio de la calle. Esa noche, no pude dormir. Algo me decía que Javier me estaba ocultando algo más grande, algo que podría cambiarlo todo. Decidí investigar por mi cuenta. A la mañana siguiente, fui a ver a don Manuel. Don Manuel, necesito que me ayude con algo. Dígame, señora Sánchez, quiero que me enseñe todos los correos electrónicos de Javier de los últimos 6 meses, pero eso es información confidencial. Soy su socia. Tengo derecho a verla. Don Manuel dudó, pero finalmente asintió. Pasé toda la mañana revisando correos. La mayoría eran conversaciones triviales con clientes, proveedores, algún que otro viaje, pero entonces, encontré algo. Era un correo fechado hacía 8 meses, enviado a una dirección que no reconocía. El asunto decía, confirmación del acuerdo. Lo abrí. El contenido era breve. Estimado señor Martínez, confirmamos el acuerdo según lo hablado. Recibirá la transferencia de 200.000 euros en los próximos días. A cambio, esperamos su recomendación a los inversores del proyecto Puerta del Sol. Un cordial saludo, Javier García. Mi corazón se aceleró. Esto era un soborno. Javier había pagado 200.000 euros a una constructora para que le recomendara a unos inversores. Seguí rebuscando.
encontré más correos similares, pagos a funcionarios, transferencias a cuentas opacas, acuerdos bajo mesa. Todo estaba documentado. Dios mío, susurré. Don Manuel me miró, preocupado. ¿Ha encontrado algo, señora Sánchez? Sí, he encontrado la tumba de Javier García. Guardé todos los correos en un USB. No sabía qué iba a hacer con ellos, pero tenerlos me daba un poder inmenso. Esa tarde, Javier apareció en la oficina. Venía nervioso, con el pelo revuelto y los ojos inquietos. Candela, tenemos que hablar. Dime, el inversor ha aceptado esperar una semana, pero quiere una respuesta clara. Le daremos una respuesta. ¿Cuál? Que no vendemos. Javier se quedó blanco. ¿Estás loca? Si no vendemos, perdemos todo. No vamos a perder nada, porque voy a sacar esto adelante. ¿Cómo? Tú solo preocúpate de no meterte en mi camino. Javier me miró con odio. Por un instante, vi al verdadero Javier, al que había estado oculto bajo capas de derrota y sumisión. Cuidado, Candela. No sabes con quién estás jugando. Sé perfectamente con quién estoy jugando, y sé que tengo todas las cartas. Salí de la oficina dejándole con la palabra en la boca, pero mientras caminaba hacia el metro, noté que alguien me seguía. Me giré rápidamente. Una figura oscura se escondió tras una esquina. Apreté el paso, pero la figura también aceleró. Empecé a correr, con el corazón latiéndome en los oídos. Llegué al metro justo cuando las puertas se cerraban. Me colé por los pelos. Desde el vagón, miré hacia atrás. La figura se había quedado en el andén, mirándome fijamente. No podía ver su cara, pero su silueta me resultaba familiar. Demasiado familiar. Esa noche, llamé a Alba. Alba, creo que alguien me sigue. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, y creo que sé quién es. ¿Quién? Camille, la francesa, la que arruinó a Javier. Sí, ha vuelto. ¿Y qué quiere? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Candela, ten cuidado, esa mujer es peligrosa. Lo sé, pero yo también. Colgué y me quedé mirando la oscuridad de mi habitación. Algo me decía que aquello era solo el principio, que la verdadera batalla aún no había comenzado, y que yo, Candela Sánchez, estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían mi vida para siempre, pero eso, todavía no lo sabía. Pasé 3 días sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de Camille en el andén del metro, sus ojos clavados en mí, su sonrisa burlona. ¿Qué hacía ella en Madrid? ¿Por qué me seguía? ¿Acaso no se había ido con el dinero de Javier? ¿O acaso todo era una mentira más elaborada de lo que imaginaba? Decidí enfrentarla. Localicé su paradero a través de un detective privado que contraté con los pocos ahorros que me quedaban. Se llamaba Andrés, un hombre jubilado de la Policía Nacional que trabajaba por encargos pequeños. No preguntaba, solo cobraba. Señora Sánchez, la mujer que busca se aloja en el Hotel Wellington, en la calle Velázquez. Lleva allí 3 días. Sale poco, pero cuando lo hace, siempre va al mismo sitio, una cafetería en la calle Serrano, cerca de la oficina de su socio. ¿De Javier? Sí, se reúnen allí, al menos. Eso he visto en 2 ocasiones. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Se reúnen? ¿Javier y Camille? Sí, hablan durante 1 hora aproximadamente, y luego ella se va. Él se queda solo, mirando el móvil, y después vuelve a la oficina. ¿De qué hablan? No puedo oírlos desde lejos, pero parecen discusiones tensas. Ella gesticula mucho, él niega con la cabeza. No parece una relación amistosa. ¿Algo más? Sí, ayer, después de la reunión, ella fue a una sucursal bancaria en la misma calle. Salió con un sobre grande, no sé qué contiene. Le pagué y me despedí. Ahora tenía más preguntas que respuestas. ¿Por qué Javier se reunía con la mujer que le había arruinado? ¿Qué estaban tramando? Esa misma tarde, me presenté en la cafetería donde se veían. Me senté en una mesa alejada, pedí un café y esperé. Al cabo de media hora, vi entrar a Camille. Era más alta de lo que recordaba, con el pelo rubio recogido en una coleta y unas gafas de sol que ocultaban su mirada. Vestía un traje azul marino, elegante, caro. Parecía una ejecutiva de éxito, no una ladrona. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió un té. A los pocos minutos, apareció Javier. Iba nervioso, mirando a ambos lados antes de sentarse. ¿Has traído el dinero?, preguntó Camille, sin preámbulos. Tranquila, lo tengo, enséñamelo. Javier sacó un sobre similar al que había descrito Andrés y se lo pasó por debajo de la mesa. Camille lo abrió discretamente, contó los billetes con los dedos, y asintió. Bien, esto cubre el primer plazo, ¿y el resto?
cuando hayas vendido la empresa. Recibirás instrucciones. No va a ser fácil. Candela se está resistiendo. Candela es una ingenua. Supérala. No es tan ingenua como crees. Ha cambiado. Todos cambian cuando les aprietan las tuercas, pero tú sabes cómo manejarla. Llevas 3 años haciéndolo. Javier suspiró. Esto no era lo que habíamos acordado. Las cosas cambian. Javier, tú cambiaste cuando decidiste jugar a 2 bandas. Ahora tienes que pagar las consecuencias. ¿Y si me niego? Entonces, publicaré los correos, todos, los tuyos y los míos, y veremos quién termina en la cárcel. Javier palideció, se quedó en silencio un momento, y luego asintió. De acuerdo, haré lo que dices. Bien, la próxima reunión, el viernes, en el mismo sitio, no faltes. Camille se levantó, dejó un billete de 20 euros sobre la mesa y salió sin mirar atrás. Javier se quedó solo, con la cabeza entre las manos. Yo permanecí inmóvil, procesando lo que acababa de ver y oír. No era una simple venganza de una amante despechada, era algo mucho más grande, una extorsión, un chantaje, y Javier estaba atrapado, pero lo que más me dolía no era eso, era saber que él seguía mintiéndome, que seguía jugando conmigo, que todo el tiempo que habíamos pasado juntos en las últimas semanas había sido una farsa. Salí de la cafetería sin que me viera. Necesitaba pensar, ordenar mis ideas. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, dejando que el frío de la tarde me despejara la mente. Llamé a Alba. Alba, tengo que contarte algo. Dime. Javier y Camille siguen en contacto. Se reúnen en secreto. Ella le está chantajeando. ¿Qué? ¿Estás segura? Lo he visto con mis propios ojos. Le ha dado un sobre con dinero, y hablan de vender la empresa. Dios mío, Candela, eso es muy grave. Lo sé, y no sé qué hacer. Tienes que denunciarlo. ¿Denunciarlo? ¿Con qué pruebas? Todo lo que tengo son mis ojos y mis oídos. Entonces, consigue pruebas. Grábales. Sácales fotos. Haz algo. Tienes razón, pero necesito un plan. ¿Quieres que te ayude? No, esto tengo que hacerlo yo sola. Colgué y seguí caminando. Llegué hasta la Plaza Mayor, donde me senté en un banco a observar a la gente, familias, turistas, parejas, ancianos, todos con sus vidas, sus problemas, sus alegrías. Yo, en cambio, estaba sumergida en una espiral de mentiras y traiciones de la que no sabía cómo salir. Pero entonces, recordé algo, los correos que había encontrado en el ordenador de Javier, los sobornos, las transferencias ilegales, los acuerdos bajo mesa. Esa era mi base. Si Javier estaba siendo chantajeado por Camille, quizá yo podía utilizar esa información para liberarme de ambos. Sonreí. Por primera vez en días, sentí que tenía el control. Al día siguiente, fui a la oficina temprano. Javier aún no había llegado. Aproveché para registrar su despacho a fondo. Buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera incriminarle a él o a Camille. En el cajón inferior de su mesa, debajo de una pila de facturas, encontré una libreta negra. La abrí. Estaba llena de nombres, fechas, cantidades. Era un registro manual de todas las transacciones ilegales que había realizado en los últimos años. Había páginas enteras dedicadas a la constructora Martínez, con anotaciones detalladas de cada pago, cada reunión, cada acuerdo. También había referencias a Camille, con fechas que coincidían con los encuentros que Andrés había presenciado. Esto es oro puro, susurré. Saqué mi móvil y empecé a fotografiar cada página. Cuando terminé, guardé la libreta en su sitio y salí del despacho justo cuando Javier entraba. Buenos días, Candela. Madrugas mucho. Tú también. Tenía una reunión temprano. ¿Con quién? Con un cliente potencial. Mentira, pero no le discutí. Ahora tenía otras prioridades. Javier, quería hablar contigo sobre algo. Dime, he estado pensando en la oferta del inversor. Quizá tengas razón. Quizá vender sea lo mejor. Javier me miró, sorprendido. ¿Has cambiado de opinión? He estado reflexionando. La empresa está muy endeudada. Los clientes se van. Los proveedores no confían en nosotros. Quizás sea mejor empezar de cero. Me alegra que lo veas así, pero quiero condiciones. ¿Cuáles? Quiero estar presente en la negociación. Quiero conocer al inversor. Y quiero que el precio mínimo sea de 6 millones, no 5. Javier dudó. ¿6 millones es mucho? Es mi condición. Si no la aceptas, no hay trato. De acuerdo, hablaré con el inversor. Bien, manténme informada. Salí de su despacho sintiendo que había dado un paso en la dirección correcta. Ahora solo necesitaba esperar el momento adecuado para tender mi propia trampa. Pasaron 2 días. El viernes,
como había planeado. Seguí a Javier hasta la cafetería de la calle Serrano. Esta vez, llevaba una grabadora en el bolsillo y el móvil preparado para grabar en video. Me senté en una mesa cercana a la suya, pero oculta tras una columna. Pedí un café y esperé. Camille llegó puntual. Llevaba el mismo traje azul marino, pero esta vez sin gafas de sol. Su mirada era dura, calculadora. ¿Has traído el dinero?, preguntó, sin saludar. Sí, pero esta es la última vez. Eso dices siempre. Es diferente. Candela quiere estar presente en la negociación. ¿Qué? ¿Se lo has permitido? No he tenido elección. Ha puesto condiciones. Eres un incompetente, Javier. Te dije que la mantuvieras al margen. No es fácil. Ha cambiado mucho. Pues cambia tú también. O si no, ya sabes lo que pasa. ¿Qué quieres de mí, Camille? Ya te he dado casi todo el dinero que pediste. Quiero que vendas la empresa y que me des mi parte. ¿Tu parte? ¿Qué parte? El 50%, como acordamos. Eso no fue lo que acordamos. Acordamos que me ayudarías a deshacerme de Candela y luego dividiríamos las ganancias. Las circunstancias cambian. Ahora quiero más. Eres una sanguijuela. Y tú eres un cobarde. Pero eso ya lo sabía cuando me metí contigo. Javier apretó los puños. Por un momento, pensé que iba a golpearla, pero se contuvo. De acuerdo, tendrás tu parte, pero quiero algo a cambio. ¿El qué? Quiero que desaparezcas. Para siempre. Después de esto, no quiero volver a verte. Hecho. Camille cogió el sobre y se levantó. Antes de irse, se giró hacia Javier. Una última cosa. Cuida tus espaldas. Candela es más lista de lo que crees. Lo sé. Ella se fue. Javier se quedó solo, bebiendo su café a sorbos lentos, con la mirada perdida. Yo apagué la grabadora y salí de la cafetería sin hacer ruido. Tenía lo que necesitaba. Ahora solo faltaba decidir cómo usarlo. Esa noche, me encerré en mi habitación y escuché la grabación una y otra vez. Cada palabra, cada tono, cada pausa. Analicé la conversación como si fuera una pieza de ajedrez, buscando el movimiento perfecto. Javier y Camille eran socios. Habían planeado todo juntos. El viaje a París, la humillación pública, la oferta de sociedad, el chantaje. Todo era una elaborada trampa para quedarse con la empresa y dejarme a mí sin nada. Pero habían subestimado a su presa. Llamé a Ricardo, mi abogado. Ricardo, necesito que me ayudes con algo. Dime, Candela, tengo pruebas de que Javier y Camille están conspirando para estafar a la empresa. Grabaciones, fotografías, documentos. ¿Qué tipo de documentos? Registros de sobornos, transferencias ilegales, acuerdos bajo mesa. Eso es muy grave. ¿Dónde los has conseguido? Los encontré en el despacho de Javier. ¿Y cómo piensas usarlos? Quiero denunciarlos. A los dos. Candela, si haces eso, la empresa se hundirá, y tú perderás todo lo que has invertido. Lo sé, pero prefiero perder dinero que perder mi dignidad. ¿Estás segura? Más que nunca. De acuerdo. Prepara todos los documentos y mañana los revisamos. Colgué y me quedé mirando el techo. Por primera vez en meses, sentía que estaba haciendo lo correcto, no por venganza, sino por justicia, por mí, por todas las mujeres que habían sido pisoteadas por hombres como Javier. A la mañana siguiente, fui al despacho de Ricardo con una carpeta llena de pruebas. Él las revisó una por una, con expresión seria. Esto es demoledor. Candela, si esto llega a un juzgado, Javier y Camille pueden pasar muchos años en la cárcel. Eso espero. Pero hay un problema. ¿Cuál? Tú también podrías salir perjudicada. Al fin y al cabo, eres socia de la empresa, y aunque no hayas participado en las actividades ilegales, podrían acusarte de no haberlas denunciado antes, pero yo no sabía nada hasta ahora. Eso tendrás que demostrarlo, y no va a ser fácil. ¿Qué me sugieres? Habla con Javier. Dale una oportunidad de confesar. Si colabora, quizá pueda salir indemne. ¿Hablar con Javier? Después de todo lo que me ha hecho, es la opción más segura. Si no te arriesgas a que el proceso sea largo y costoso. Suspiré. Sabía que Ricardo tenía razón, pero la idea de hablar con Javier me revolvía el estómago. De acuerdo, hablaré con él. Esta tarde, en mi despacho, estaré presente para mediar. Vale. Salí del despacho sintiendo una mezcla de rabia y resignación. Odiaba tener que negociar con él, pero sabía que era lo mejor. A las 6 de la tarde, Javier y yo estábamos sentados frente a frente en el despacho de Ricardo. Él parecía nervioso, inquieto. Yo, en cambio, estaba serena. Por primera vez, tenía el control. Javier, comenzó Ricardo, Candela me ha mostrado unas pruebas muy comprometedoras sobre tus actividades. Javier palideció.
¿Qué pruebas? Registros de sobornos, transferencias ilegales, conversaciones grabadas con Camil. Eso es mentira. No lo es. Las tengo aquí. ¿Quieres que te las enseñe? Javier bajó la cabeza. ¿Qué quieres? Candela, preguntó, con voz derrotada. Quiero que confieses, que admitas todo lo que has hecho, y que me ayudes a llevar a Camil ante la justicia, y si me niego, entonces, iré a la policía con todo lo que tengo, y tú terminarás en la cárcel. También tú podrías ir a la cárcel. No tengo nada que esconder. Tú, en cambio, Javier se quedó en silencio. Podía ver cómo su mente trabajaba, buscando una salida, una escapatoria, pero no la había. De acuerdo, dijo finalmente, confesaré, pero quiero algo a cambio. ¿Qué? Que no me denuncies por todo, solo por lo de Camil. Lo demás fue por necesidad. No puedo prometerte nada. Eso lo decidirá el juez. Entonces, no confieso. Como quieras. Ricardo, llama a la policía. Espera, dijo Javier, levantando las manos. De acuerdo, confesaré todo. Y así, durante las siguientes 2 horas, Javier confesó. Habló de los sobornos a la constructora Martínez, de las transferencias a Suiza, del plan con Camil para arruinar la empresa y quedarse con el dinero. Habló de cómo me había utilizado, de cómo me había humillado en París, de cómo había planeado todo para que yo terminara sin nada. Mientras hablaba, yo lo miraba fijamente, buscaba en sus ojos algún atisbo de arrepentimiento, de humanidad, pero solo veía miedo, miedo a la cárcel, miedo a perderlo todo, miedo a mí. Cuando terminó, Ricardo tomó nota de todo y nos pidió que firmáramos el documento. Esto será la base de la denuncia, dijo. Mañana la presentaremos ante el juzgado. ¿Y qué pasará con Camil? Pregunté. Con esta confesión, podremos implicarla directamente. La policía la detendrá en las próximas horas. Javier se levantó, tambaleándose. ¿Puedo irme ya? Sí, pero no salgas de Madrid. El juez podría citarte en cualquier momento. Asintió y salió del despacho sin mirarme. Yo me quedé sentada, sintiendo un peso enorme que se desvanecía de mis hombros. Lo has hecho bien, Candela, dijo Ricardo. Has sido valiente. No ha sido valentía. Ha sido supervivencia. Da igual cómo lo llames. Has hecho lo correcto. Salí del despacho y caminé por las calles de Madrid. La noche era fresca. El cielo estaba despejado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar, pero sabía que aquello no era el final, que aún quedaban batallas por librar, que Camil no se rendiría fácilmente, y que Javier, a pesar de su confesión, seguía siendo un hombre peligroso. Sin embargo, ya no tenía miedo, porque había descubierto algo que ninguna mentira podía arrebatarme, mi propia fuerza. Y esa fuerza, lo sabía, sería suficiente para enfrentar cualquier cosa que viniera. Pero eso, todavía no lo sabía. Pasé 3 días encerrada en mi piso, sin salir, sin contestar el teléfono, sin comer apenas. La confesión de Javier resonaba en mi cabeza una y otra vez, como una canción de cuna macabra que no podía detener. Había ganado una batalla, sí, pero la guerra aún no había terminado. Camil seguía libre, y mientras ella estuviera fuera, yo no podría dormir tranquila. El 4.º día, sonó el timbre, miré por la mirilla y vi a Ricardo, mi abogado, con una expresión seria. Abrí la puerta. Candela, tenemos que hablar. Pasa. Se sentó en el sofá, sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Camil ha desaparecido. ¿Qué? Anoche, cuando la policía fue a detenerla, ya no estaba en el hotel. Había hecho el check-out esa misma tarde. Nadie sabe dónde está. ¿Cómo es posible? ¿No la vigilaban? No había orden de detención hasta que Javier confesó, y para entonces, ella ya había volado. ¿Y ahora qué? Hemos emitido una orden de búsqueda y captura a nivel nacional, pero es probable que haya salido de España. Mierda, lo sé, pero no todo son malas noticias. ¿Qué quieres decir? Javier ha decidido colaborar plenamente. Quiere testificar contra ella a cambio de una reducción de condena. ¿Y tú confías en él? No, pero su testimonio, junto con las pruebas que tenemos, puede ser suficiente para condenarla aunque esté en rebeldía. ¿Y qué pasa con la empresa? Esa es la otra cuestión. Con Javier procesado y Camil huida, la empresa queda en tus manos. Eres la única socia solvente. ¿Solvente? La empresa está en quiebra. No exactamente. He estado revisando los números con don Manuel. Si vendes algunos activos y renegocias las deudas, podrías salvarla. ¿Vender activos? ¿Cómo qué? El piso de Javier en la calle Velázquez, el coche, algunas propiedades que tiene a nombre de la empresa.
Con eso podrías pagar a los proveedores y mantener la empresa a flote. ¿Y Javier está de acuerdo? No tiene elección. Está dispuesto a firmar lo que sea necesario. Suspiré. No era lo que había planeado, pero quizá era lo mejor. De acuerdo, haz los trámites. Ricardo asintió y guardó la carpeta. Una última cosa. Candela, he recibido una llamada de un tal Andrés. Dice que trabajó para ti como detective. Sí, ¿qué pasa? Dice que tiene información importante sobre Camille, que quiere verte. ¿Cuándo? Esta tarde, si puedes. Dile que voy. Quedé con Andrés en una cafetería del barrio de Chamberí. Llegó puntual, con su gabardina beige y su aire de jubilado aburrido. Señora Sánchez, gracias por venir. Dígame lo que sabe, Andrés. He estado investigando por mi cuenta, después de lo que me contó, y he descubierto algo que quizá le interese. El que, Camille no actuaba sola. Tenía un cómplice. ¿Quién? Un hombre, alto, rubio, con aspecto de ejecutivo. Se reunía con ella en el Hotel Wellington, en la misma habitación donde se veía con Javier. ¿Sabe quién es? No, pero tengo una foto. Sacó una fotografía de su bolsillo y la puso sobre la mesa. En ella se veía a Camille hablando con un hombre rubio, de unos 40 años, traje caro, sonrisa de político. ¿Reconoce a este hombre? Preguntó Andrés. No, nunca lo he visto, pues debería, porque según mis fuentes, es el verdadero dueño de la constructora Martínez, que, sí, la constructora que sobornó a Javier. Resulta que está controlada por este hombre, un tal Klaus Müller, alemán, con negocios en media Europa. ¿Y qué relación tiene con Camille? Eso es lo que estoy intentando averiguar, pero parece que son socios, o algo más. Sentí un nudo en el estómago. La historia era más compleja de lo que imaginaba. ¿Tiene alguna prueba de todo esto? Sí, documentos, transferencias, correos. Pero necesito tiempo para organizarlo todo. ¿Cuánto tiempo? Una semana, quizá 2. No tenemos 2 semanas. Camille ha huido y puede estar en cualquier lugar. Lo sé, pero si quiere atraparla, necesita tener todo atado. Suspiré. De acuerdo, tiene una semana, pero manténgame informada. Lo haré. Andrés se levantó y se fue, dejándome sola con la fotografía del tal Klaus Müller. Lo observé detenidamente. Algo en su mirada me resultaba familiar, pero no sabía decir qué. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en Klaus Müller, en Camille, en Javier. Todos ellos formaban parte de una red que yo apenas comenzaba a comprender. ¿Por qué un empresario alemán estaría interesado en una pequeña empresa española? ¿Qué tenía García Inversiones que valiera tanto esfuerzo? Decidí investigar por mi cuenta. Encendí el ordenador y busqué información sobre Klaus Müller. Aparecieron decenas de artículos. Era un magnate de la construcción, con empresas en Alemania, Francia, Italia y España. Había estado implicado en varios escándalos de corrupción, pero siempre salía indemne gracias a sus contactos políticos. Uno de los artículos llamó mi atención. Hablaba de un proyecto urbanístico en la Puerta del Sol, justo el mismo proyecto que mencionaban los correos de Javier. Según el artículo, el proyecto había sido adjudicado a una empresa fantasma, que luego había subcontratado a la constructora Martínez. Todo conectado, susurré. Seguí investigando. Descubrí que la empresa fantasma estaba registrada en Panamá, y que sus accionistas eran, entre otros, Klaus Müller y Camille Durand. Lo sabía, dije, apretando los puños. Camille no era solo una amante despechada, era una empresaria sin escrúpulos que había utilizado a Javier para acceder al mercado español, y cuando él ya no le fue útil, decidió eliminarlo. Pero, ¿qué papel jugaba yo en todo esto? ¿Por qué me había involucrado? La respuesta llegó como un fogonazo. Yo era la coartada, la novia humillada, la dependienta ingenua, la mujer rota. Nadie sospecharía de mí, y cuando todo explotara, yo sería la cabeza de turco, pero habían subestimado mi capacidad de reacción. A la mañana siguiente, llamé a Ricardo. Ricardo, necesito que me ayudes con algo. Dime, quiero que investigues a Klaus Müller, el alemán. ¿Por qué? Porque es el socio de Camille, y el verdadero dueño de la constructora Martínez. ¿Estás segura? Sí, tengo pruebas. Eso cambia todo. Si Müller está implicado, podemos ampliar la denuncia. Eso quiero, pero necesito más información. ¿Puedes conseguirme sus movimientos bancarios? Eso es ilegal, Candela. Lo sé, pero es la única forma de demostrar su implicación. No puedo hacerlo, pero conozco a alguien que quizá pueda. ¿Quién? Un hacker. Trabaja para mí de vez en cuando. Es discreto y eficaz. ¿Cuánto cobra? Depende de la dificultad, pero no será barato. No me importa. Dile que empiece.
Ricardo asintió y colgó. Yo me quedé mirando la pantalla del ordenador, con la fotografía de Klaus Müller fija en la memoria. Vais a pagar por todo, susurré. Todos. Pasaron 3 días. El hacker, un joven llamado Sergio, trabajó sin descanso. Cada noche me enviaba informes parciales, cuentas en Suiza, transferencias a paraísos fiscales, correos cifrados. Poco a poco, el entramado se iba desvelando. Klaus Müller y Camille llevaban años operando juntos. Utilizaban empresas fantasma para blanquear dinero, sobornar a funcionarios y adjudicarse contratos públicos. Javier había sido solo una pieza más en su engranaje, un peón que podían sacrificar cuando ya no fuera útil. Pero yo era diferente, yo no era un peón, era la reina que iba a dar jaque mate. El 4.º día, Sergio me llamó. Candela, tengo algo importante. Dime, he encontrado una cuenta en Suiza a nombre de Camille, pero no es la única, hay otra, a nombre de una fundación, que recibe transferencias periódicas de Müller. ¿Una fundación? ¿Cuál? Se llama Fundación Horizonte, tiene sede en Madrid. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Esa fundación es la propietaria del edificio donde está la sede de García Inversiones. Sentí un escalofrío. ¿Estás seguro? Sí, he verificado los registros. La fundación compró el edificio hace 2 años, justo cuando Javier empezó a tener problemas financieros. ¿Y quién está detrás de la fundación? Klaus Müller. Y Camila aparece como beneficiaria. Dios mío, hay más. La fundación también es propietaria del piso de Javier en la calle Velázquez. ¿Qué? Sí, Javier no es dueño de su propia casa. La fundación se la compró hace 1 año, cuando él estaba endeudado, y ahora le cobra un alquiler. ¿Y él lo sabía? No lo sé, pero parece que ha estado viviendo en una propiedad de sus enemigos sin saberlo. Me quedé sin palabras. La magnitud de la conspiración era mucho mayor de lo que imaginaba. No solo querían arruinar a Javier, querían controlar cada aspecto de su vida. Sergio, necesito que me consigas toda la información sobre esa fundación, todos los documentos, todos los movimientos, todos los nombres. Va a llevar tiempo, no importa, tómate el que necesites. De acuerdo, pero ten cuidado, Candela, esta gente es peligrosa. Lo sé, pero yo también. Esa noche, mientras revisaba los informes de Sergio, sonó el móvil. Era un número desconocido. Diga, señora Sánchez, una voz masculina, con acento extranjero. Sí, ¿quién es? Soy Klaus Müller. Creo que debemos hablar. El corazón me dio un vuelco. ¿De qué quiere hablar? De su futuro, y del de su empresa. No tengo nada que hablar con usted. Creo que sí, tengo información que le interesa. ¿Qué información? Sé que ha estado investigando, y sé que tiene pruebas contra mí. Si lo sabe, sabrá que voy a denunciarle. Puede hacerlo. Pero antes, quiero proponerle un trato. No me interesan sus tratos. Escúcheme primero. Luego decide. Está bien, le escucho. Quiero comprar su parte de la empresa. Le ofrezco 2 millones de euros. ¿2 millones? La empresa vale mucho más. Vale lo que alguien esté dispuesto a pagar. Y ahora mismo, nadie más va a pagar. Y si me niego, entonces, me veré obligado a tomar medidas menos agradables. ¿Me está amenazando? Le estoy advirtiendo. Acepte la oferta y olvídese de todo. O enfréntese a las consecuencias. Prefiero las consecuencias. Es una lástima. Pensé que era más inteligente. Soy más inteligente de lo que cree. Y voy a demostrárselo. Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de rabia. Llamé a Ricardo. Ricardo, Müller me ha llamado. Me ha ofrecido 2 millones por mi parte. ¿Y qué le has dicho? Que no. Candela, eso es peligroso. Este hombre tiene contactos en todas partes. Lo sé, pero no voy a rendirme. ¿Qué piensas hacer? Presentar la denuncia. Mañana mismo. ¿Estás segura? Más que nunca. A la mañana siguiente, me presenté en el juzgado con una carpeta llena de pruebas. Ricardo me acompañaba. Íbamos a presentar una denuncia contra Klaus Müller, Camille Durand y todos los implicados en la trama de corrupción. El juez de guardia, un hombre mayor llamado Don Luis, revisó los documentos con atención. Esto es muy grave, señora Sánchez. Si todo esto es cierto, estamos ante uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años. Es cierto, señoría, tengo pruebas que lo demuestran. ¿Y está dispuesta a testificar? Sí, muy bien. Admitimos la denuncia a trámite. En las próximas horas, emitiremos órdenes de detención contra los implicados. Salí del juzgado sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Había dado el paso. Ya no había marcha atrás. Esa noche, mientras cenaba con Alba, sonó el móvil. Era Ricardo. Candela,
Han detenido a Müller. ¿Qué? Sí, intentaba salir de España por el aeropuerto de Barajas. La policía lo ha interceptado. ¿Y Camille? Todavía no, pero con la detención de Müller, es cuestión de tiempo. Dios mío, no me lo puedo creer. Pues créetelo. Has ganado. Candela. Colgué y miré a Alba, que me observaba con curiosidad. ¿Qué pasa? Han detenido a Müller. Alba saltó de la silla y me abrazó. Lo has conseguido. Lo has conseguido. Todavía no. Falta Camille. Pero la atraparán. Estoy segura. Sonreí. Por primera vez en meses. Sentía que todo iba a salir bien. Pero entonces, sonó el móvil otra vez. Era un mensaje de un número desconocido. Enhorabuena, Candela. Pero esto no ha terminado. Nos veremos pronto. El mensaje estaba firmado. C. Camille. El miedo regresó instantáneamente, pero esta vez, no me paralizó. Al contrario, me dio fuerzas. Alba, esto no ha terminado. ¿Qué quieres decir? Camille sigue libre, y acaba de amenazarme. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, pero no voy a esconderme. Voy a seguir adelante. Candela, ten cuidado. Lo tendré, pero no voy a rendirme. Esa noche, mientras me acostaba, supe que la batalla final estaba por llegar. Camille no se rendiría fácilmente, y yo tampoco. Pero había algo que ella no sabía. Yo ya no era la misma mujer que había vuelto de París. Ahora era más fuerte, más lista, más peligrosa, y estaba dispuesta a todo. Pasé una semana entera sin dormir más de 3 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mensaje de Camille grabado a fuego en mi retina. Esto no ha terminado, nos veremos pronto. No era una amenaza vacía. Lo sabía. Ella era capaz de cualquier cosa. Me levantaba cada mañana con la sensación de que alguien me observaba. Miraba por la ventana, pero la calle estaba vacía. Revisaba las cerraduras de la puerta 3 veces antes de salir. Caminaba mirando hacia atrás, esperando ver su silueta rubia aparecer entre la multitud. Candela, ¿estás obsesionada?, me dijo Alba por teléfono. Tienes que relajarte. No puedo. Ella sigue ahí fuera. La policía la está buscando. La encontrarán. ¿Y si no la encuentran? ¿Y si aparece un día y me mata? No digas eso. No le des ese poder. No es poder, es realidad. Conozco a esa mujer. No se rinde. Pues entonces prepárate, pero no dejes que el miedo te paralice. Colgué y me quedé pensando en sus palabras. Tenía razón. No podía quedarme encerrada esperando que Camille apareciera. Tenía que tomar la iniciativa. Llamé a Andrés, el detective. Andrés, necesito que encuentre a Camille. Señora Sánchez, la policía la está buscando. No creo que yo pueda hacer más que ellos. Usted conoce Madrid mejor que ellos. Sabe moverse en los sitios donde ella podría esconderse. ¿Y qué gano yo? Le pagaré el doble de lo que acordamos. Trato hecho. Andrés empezó a trabajar esa misma tarde. Yo, mientras tanto, me centré en la empresa, con Javier en prisión preventiva y Müller detenido. La compañía estaba en un limbo legal. Los proveedores llamaban cada día exigiendo pagos. Los empleados amenazaban con irse. Los bancos se negaban a conceder más créditos. Don Manuel, necesito una reunión urgente con todo el equipo, dije una mañana, entrando en la oficina con determinación. ¿A qué hora? Ahora. En 10 minutos. Don Manuel asintió y desapareció por el pasillo. Yo me encerré en mi despacho y respiré hondo. Había llegado el momento de tomar las riendas de verdad. 10 minutos después, todos los empleados estaban reunidos en la sala de juntas. Me miraron con expectación, algunos con escepticismo. No podía culparlos. Después de todo lo que había pasado, no era fácil confiar en nadie. Buenos días a todos, comencé, con voz firme aunque por dentro temblaba. Sé que estáis pasando por un momento difícil, la empresa está en una situación complicada, y muchos de vosotros estáis considerando iros. Nadie dijo nada, algunos bajaron la cabeza, pero quiero deciros una cosa, no voy a rendirme. Voy a luchar por esta empresa, por cada uno de vosotros, por todo lo que hemos construido. ¿Y cómo piensa hacerlo?, preguntó un chico joven, con cara de pocos amigos. Voy a renegociar las deudas con los bancos, voy a buscar nuevos inversores, y voy a demostrar a todos los que dudan de nosotros que estamos aquí para quedarnos. Suena bonito, pero las palabras no pagan facturas. Tiene razón, por eso he decidido poner mi propio dinero. Silencio absoluto. Todos me miraron boquiabiertos. He vendido mi piso, y he liquidado todos mis ahorros. Ese dinero irá destinado a pagar los sueldos atrasados y a cubrir los gastos más urgentes. ¿Y usted dónde va a vivir?, preguntó Marta, la recepcionista. De momento, en un hostal, pero no me importa.
Prefiero dormir en la calle antes que ver esta empresa hundirse. Un murmullo recorrió la sala. Vi como algunas caras se suavizaban, como los hombros se relajaban. Señora Sánchez, dijo don Manuel, con la voz temblorosa, eso es muy generoso por su parte. No es generosidad, es responsabilidad. Vosotros habéis confiado en mí, y yo no voy a fallaros. Entonces, nos quedamos, dijo el chico joven, y los demás asintieron. Salí de la reunión sintiendo que había dado un paso importante, pero sabía que aquello era solo el principio, necesitaba un plan más ambicioso. Esa tarde, llamé a Ricardo. Ricardo, quiero demandar a Müller. ¿Demandarle? ¿Por qué? Por daños y perjuicios. Ha intentado arruinar mi empresa. Ha sobornado a mi socio. Ha conspirado para estafarme. Quiero que pague. Candela. Eso puede llevar años. Y no tenemos garantías de ganar. No me importa. Quiero que sepa que no puede jugar conmigo. De acuerdo. Prepararé los documentos. Y otra cosa. ¿Qué? Quiero que investigues a fondo la Fundación Horizonte. Quiero saber quién más está implicado. Eso es peligroso. Puede que haya políticos, empresarios importantes. Precisamente por eso, quiero destapar todo el entramado. Ricardo suspiró. Eres terriblemente testaruda. ¿Lo sabes? Sí, y eso me ha mantenido viva. Pasaron 2 semanas. La empresa empezaba a recuperarse lentamente. Los proveedores, al ver que cumplía mis promesas, volvieron a confiar en nosotros. Los empleados trabajaban con más ganas. Incluso conseguimos un nuevo cliente, una pequeña cadena de hoteles que buscaba asesoría financiera, pero yo no podía disfrutar del éxito. La sombra de Camille seguía acechándome. Una noche, mientras cenaba sola en el hostal, sonó el móvil. Era Andrés. La he encontrado. ¿Qué? Está en Alicante, en un chalet en la playa. Vive con nombre falso, pero he confirmado su identidad. ¿Estás seguro? Sí, tengo fotos, direcciones, todo. ¿Has avisado a la policía? Todavía no. Quería hablar con usted primero. Hágalo. Ahora mismo. De acuerdo, pero tenga cuidado. He visto movimientos extraños en la zona. Puede que tenga protección. No me importa. Que la detengan. Colgué y llamé a Ricardo. Ricardo, han encontrado a Camille. ¿Dónde? Alicante. Andrés tiene la dirección. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Espérame. Quiero ir. ¿Estás loca? No puedes presentarte allí. Quiero ver su cara cuando la detengan. Quiero que sepa que he sido yo. Candela. Eso es peligroso. No me importa. He esperado demasiado para este momento. De acuerdo, pero voy contigo. Trato hecho. A la mañana siguiente, Ricardo y yo cogimos un tren a Alicante. Durante el trayecto, apenas hablamos. Yo miraba por la ventanilla, viendo cómo el paisaje cambiaba de urbano a costero, pensando en lo que iba a ocurrir. Llegamos a la estación a las 11. Andrés nos esperaba en un coche alquilado. La policía está preparada, dijo. Van a rodear el chalet a las 2 de la tarde. ¿Y nosotros? Nosotros esperaremos en la playa de enfrente. Desde allí se ve todo. Quiero estar cerca. No es buena idea. No me importa. Andrés suspiró y arrancó el coche. El chalet era una mansión blanca, con vistas al mar rodeada de palmeras. Desde la playa, se veía imponente, casi inexpugnable, pero yo sabía que dentro estaba ella, probablemente desayunando tranquilamente, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Esperamos 2 horas. A las 2 en punto, vimos como varios coches de la policía rodeaban el chalet. Hombres armados saltaban las vallas, rompían puertas, gritaban órdenes. Yo observaba desde la distancia, con los prismáticos que me había dado Andrés. Veía cómo los agentes entraban y salían, cómo registraban cada rincón. La han encontrado, dijo Ricardo, señalando. Vi a Camille salir del chalet esposada. Llevaba un albornoz blanco, el pelo suelto, la mirada perdida, caminaba erguida, desafiante. Incluso en esa situación, cuando pasó cerca de la valla, se giró hacia la playa. Sus ojos se encontraron con los míos. No sé cómo, pero sabía que yo estaba allí. Sonrió. Esa sonrisa me heló la sangre. No era una sonrisa de derrota, era una sonrisa de victoria, como si todo aquello formara parte de su plan. Algo va mal, dije. ¿Qué quieres decir? Mírala. Está sonriendo. Ricardo miró a través de los prismáticos. Parece tranquila. Sí, pero puede ser una fachada. No, es algo más. La policía se la llevó en un coche patrulla. Yo me quedé en la playa, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Ha sido demasiado fácil, dije. Demasiado. Candela. La han detenido. Es una buena noticia. ¿Y si quería que la detuvieran? ¿Y si todo esto es parte de su plan?
estás siendo paranoica. Ojalá. Volví a Madrid esa misma noche, pero no podía quitarme de la cabeza la sonrisa de Camille. Algo no encajaba. A la mañana siguiente, fui a la comisaría a prestar declaración. El inspector Jiménez, el mismo que llevaba el caso de Müller, me recibió en su despacho. Señora Sánchez, tenemos a Camille Durand bajo custodia. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Su abogado ha presentado una solicitud de libertad condicional. Alega que no hay pruebas suficientes para mantenerla detenida. ¿Cómo que no hay pruebas? Tenemos los correos, las transferencias, los testimonios. Ella sostiene que todo fue orquestado por Javier, que él la manipuló y la utilizó. Eso es mentira. Lo sé, pero su abogado es muy bueno, y tiene contactos. ¿Y qué podemos hacer? Necesitamos más pruebas. Algo que la vincule directamente con Müller y con la Fundación Horizonte. Tengo los informes del hacker. No valen. Han sido obtenidos ilegalmente. No podemos usarlos en un juicio. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un testigo. Alguien que haya visto a Camille y a Müller reunirse, que pueda confirmar que conspiraban juntos. Javier. Javier está en prisión, y su testimonio es cuestionable. ¿Y si encontramos a alguien más? Buena suerte. La gente que trabajaba para ellos no va a testificar. Tienen miedo. Salí de la comisaría sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Camille iba a salir libre, y cuando eso ocurriera, vendría a por mí. Pasé los siguientes días en un estado de alerta constante. No salía de la oficina sin asegurarme de que nadie me seguía. No abría la puerta sin mirar por la mirilla. No dormía sin un cuchillo debajo de la almohada. Alba decía que estaba exagerando, pero yo sabía que no. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, oí un ruido en el pasillo. Contuve la respiración. El ruido se repitió, más cerca. Me levanté despacio, cogí un pisapapeles de la mesa y me acerqué a la puerta. La abrí de golpe. Allí estaba ella, Camille. Llevaba el mismo albornoz blanco del chalet, pero ahora estaba manchado de sangre. Su pelo rubio, despeinado, sus ojos, brillantes de locura. Hola, Candela, dijo, con una voz que era casi un susurro. Te dije que nos veríamos pronto. ¿Cómo has salido? Mi abogado es muy bueno, y yo tengo muchos amigos. ¿Qué quieres? Quiero que termines lo que empezaste. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Quieres destruirme, pero no vas a conseguirlo. Ya te he destruido. Estás aquí, sangrando, acorralada. Acorralada, rió. Tú no sabes nada. De repente, sacó una pistola de su bolsillo. Me apuntó directamente a la cabeza. Siéntate. Obedecí. El corazón me latía tan fuerte que creía que iba a estallar. Vas a firmar unos papeles, dijo, sacando un documento de su albornoz. Vas a cederme tu parte de la empresa. Y luego, vas a olvidarte de todo. Y si me niego, entonces, te mato. Y luego mato a tu madre. Y luego a tu amiga Alba. Una por una. Sabía que no estaba bromeando. Dame los papeles. Me los pasó. Eran documentos legales, bien redactados, que me transferían todas mis acciones a su nombre. Firma. Cogí un bolígrafo. Mi mano temblaba. Pero entonces, recordé algo. La grabadora que llevaba siempre en el bolsillo, por si acaso. La había encendido cuando oí el ruido. Antes de firmar, dije, con voz temblorosa, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué destruiste a Javier? ¿Por qué me destruiste a mí? Porque podía. Porque me divertía. Porque vosotros, los españoles, sois débiles. Os creéis superiores. Pero en cuanto os aprietan las tuercas, os derrumbáis. No soy débil. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a firmar? Porque no quiero que mates a mi madre. Buena respuesta. Ahora firma. Cogí el bolígrafo, pero en lugar de firmar, lo lancé contra su cara. Ella se apartó, sorprendida. En ese segundo de confusión, me levanté y la empujé. Cayó al suelo. La pistola se disparó, pero la bala impactó en la pared. Ayuda, grité. Que alguien ayude. Se oyeron pasos en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Era el vigilante nocturno, un hombre mayor llamado Paco. ¿Qué pasa aquí? Tiene una pistola, dije, señalando a Camille. Paco la vio en el suelo, intentando levantarse. Rápidamente, la inmovilizó. Llame a la policía, dijo. Media hora después, Camille estaba esposada de nuevo, esta vez, con cargos adicionales. Intento de homicidio, amenazas, tenencia ilícita de armas. El inspector Jiménez me tomó declaración. Esta vez no va a salir, dijo. Tenemos pruebas de sobra. Lo sé, ha sido muy valiente, señora Sánchez. No ha sido valentía.
Ha sido supervivencia. Salí de la comisaría cuando ya amanecía. El cielo estaba despejado, el aire fresco. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Camille estaba en la cárcel. Müller también. Javier había confesado. La empresa empezaba a recuperarse. Había ganado. Pero mientras caminaba hacia mi hostal, supe que aquello no era el final, que aún quedaban muchas cosas por hacer, que la verdadera batalla, la más importante, estaba por llegar. Y esa batalla no era contra ellos. Era contra mí misma, contra la mujer que había sido, contra el miedo que me había paralizado durante tanto tiempo, pero estaba preparada, porque había aprendido que la fuerza no está en los golpes, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída. Y yo, Candela Sánchez, había caído muchas veces, pero siempre, siempre, me había levantado. Esa era mi verdadera victoria. El juicio duró 3 semanas, 3 semanas de declaraciones, pruebas, testigos, interrogatorios. 3 semanas sentada en el banquillo de los testigos, mirando a Camila a los ojos, sintiendo su odio clavarse en mí como cuchillos, pero no aparté la mirada ni una sola vez. Señora Sánchez, preguntó el fiscal, un hombre calvo llamado González, ¿puede describirnos lo que ocurrió la noche del 14 de marzo en su oficina? Camila irrumpió en mi despacho con una pistola. Me amenazó de muerte, me obligó a firmar unos documentos que me transferían mis acciones de la empresa a su nombre. ¿Y cómo logró escapar? Le lancé un bolígrafo a la cara. Cuando se apartó, la empujé, la pistola se disparó, pero no me alcanzó. Luego llegó el vigilante de seguridad y la redujo. ¿Reconoce a la acusada como la persona que la amenazó? Sí, es ella. Camille sonrió desde el banquillo, esa misma sonrisa que me había helado la sangre tantas veces, pero ahora, ya no me afectaba. Señoría, intervino el abogado de Camille, un tipo engominado llamado Moreno. Mi clienta sostiene que fue provocada, que la señora Sánchez la insultó y la amenazó primero. Eso es mentira, respondí. Yo estaba trabajando sola en mi despacho cuando ella apareció. ¿Y no había tenido usted enfrentamientos previos con mi clienta? No, ella era la amante de mi exnovio. Nunca habíamos hablado directamente, nunca, ni siquiera cuando la invitó a cenar en París. Esa cena nunca ocurrió. Yo me fui de París antes. Moreno sonrió, como si hubiera encontrado un punto débil. ¿Se fue? ¿O huyó? Me fui porque Javier me había humillado. No tenía nada que hacer allí, ¿y no sintió deseos de venganza? Sí, pero no los canalicé con una pistola. Algunos asistentes rieron. El juez llamó al orden. Continúe. Señor fiscal. González se levantó de nuevo. Señora Sánchez, ¿puede explicarnos cómo descubrió la trama de corrupción entre la acusada, Klaus Müller y la Fundación Horizonte? Empecé a investigar cuando encontré unos correos sospechosos en el ordenador de Javier. Luego contraté a un detective privado, que confirmó mis sospechas. Finalmente, un experto informático me ayudó a obtener las pruebas definitivas. ¿Y esas pruebas son las que presentó ante el juzgado? Sí. ¿Las obtuvo de forma legal? No todas. Algunas las conseguí a través de medios que podrían considerarse ilegales. ¿Y por qué las presentó igualmente? Porque si no lo hacía, ellos seguirían delinquiendo. Prefería arriesgarme a que la justicia actuara. El fiscal asintió, satisfecho. No tengo más preguntas. Señoría, el abogado de Camille volvió a levantarse. Señora Sánchez, ¿sabía usted que su exnovio, Javier García, había mantenido relaciones sexuales con mi clienta mientras usted seguía siendo su novia? Lo supe en París, cuando me lo confesó. ¿Y no sintió celos? ¿Rabia? Sí, pero eso no justifica que ella intentara matarme. ¿Está segura de que intentó matarla? ¿O quizás solo quería asustarla? Tenía una pistola cargada y me apuntó a la cabeza. Usted mismo puede ver el impacto de bala en la pared de mi despacho. Moreno carraspeó, incómodo. No tengo más preguntas. El juicio continuó durante días. Declararon los empleados de la empresa, los proveedores, los clientes. Declaró don Manuel, que confirmó las irregularidades contables. Declaró Andrés, el detective, que explicó cómo había seguido a Camille y a Müller. Declaró incluso Javier, desde la prisión, a través de una videoconferencia. Señor García, preguntó el fiscal, ¿puede explicar su relación con la acusada? Era mi amante, pero también mi socia en algunos negocios. ¿Qué tipo de negocios? Ella me presentó a Klaus Müller. Juntos planeamos un proyecto urbanístico en la Puerta del Sol. ¿Un proyecto legal? No del todo. Había sobornos de por medio. ¿Y qué papel jugaba la señora Durand en todo esto? Era la intermediaria. Ella contactaba con los funcionarios. Ella gestionaba los pagos. Ella controlaba las cuentas en Suiza.
¿Y usted confiaba en ella? Sí, era mi amante, creía que me quería. ¿Y cuándo descubrió que no era así? Cuando me pidió que llevara a Candela a París. Dijo que era la única forma de que ella no sospechara. ¿Sospechara de qué? De que íbamos a vaciar la empresa y desaparecer. Un murmullo recorrió la sala. Yo apreté los puños bajo la mesa. ¿Y qué pasó en París? Le confesé lo de Camille, tal como ella me había pedido. Quería humillar a Candela, hacer que se sintiera tan pequeña que no quisiera volver a verme. ¿Y funcionó? Sí, Candela se fue, pero luego volvió, y empezó a investigar. ¿Y usted la ayudó? No. Intenté detenerla, pero ella era más lista que yo. ¿Más lista? Sí, descubrió todo el entramado, los sobornos, las cuentas en Suiza, la Fundación Horizonte, todo. ¿Y qué hizo entonces? Intenté negociar con ella, ofrecerle un trato, pero no aceptó. ¿Y por qué está declarando ahora contra la acusada? Porque quiero redimirme, porque sé que hice mal, y porque ella me utilizó. ¿Y qué espera conseguir con su testimonio? Una reducción de condena, pero también paz. Javier bajó la cabeza. Por primera vez, parecía sinceramente arrepentido. El juicio llegó a su fin. El juez dictó sentencia una semana después. En el caso de Camille Durand, declarada culpable de los delitos de tentativa de homicidio, amenazas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y asociación ilícita, se le impone una condena de 15 años de prisión. Camille no inmutó, siguió mirando al frente, con esa sonrisa que ya empezaba a cansarme. En el caso de Klaus Müller, declarado culpable de los mismos delitos, excepto la tentativa de homicidio, se le impone una condena de 12 años de prisión. Müller bajó la cabeza. Su imperio se derrumbaba. En el caso de Javier García, declarado culpable de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, se le impone una condena de 4 años de prisión, reducida a 3 por colaboración con la justicia. Javier suspiró aliviado. Podría salir en menos de 2 años si tenía buena conducta. Y en cuanto a la empresa García Inversiones, queda bajo la administración exclusiva de Candela Sánchez, quien deberá responder ante los tribunales por su gestión durante los próximos 5 años. El juez golpeó la mesa con el martillo. Juicio concluido. Salí del juzgado sintiendo un peso enorme que se desvanecía de mis hombros. Alba me esperaba fuera, con una botella de champán. «Lo has conseguido», gritó, abrazándome. «Todavía no. Ahora viene lo difícil». ¿Qué puede ser más difícil que esto? Mantener la empresa a flote, pagar las deudas, recuperar la confianza de los clientes. Pero eso lo puedes hacer. Eres fuerte, lo sé, pero estoy cansada, Alba, muy cansada. Entonces, descansa, tómate unas vacaciones. No puedo, tengo demasiado trabajo. Pues entonces, trabaja, pero sonríe. Has ganado. Sonreí, tenía razón, había ganado, pero mientras caminaba hacia el metro, sentí una presencia detrás de mí. Me giré, era Javier, escoltado por 2 agentes, que lo llevaban de vuelta a prisión. «Candela», dijo, cuando pasó a mi lado, «quería darte las gracias». «¿Las gracias?» «Sí, por no haberme hundido del todo. Podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste. No lo hice por ti, lo hice por mí. Da igual. Gracias igualmente. Cuídate, Javier. Tú también». Se fue. Yo me quedé mirando cómo se alejaba, sintiendo una mezcla de lástima y alivio. Había sido mi amor, mi tortura, mi obsesión. Ahora era solo un recuerdo. Pasaron 6 meses. La empresa se recuperó lentamente. Conseguí nuevos clientes. Renegocié las deudas. Modernicé los procesos. Incluso contraté a más empleados. Me mudé a un piso pequeño en el barrio de Chamberí. Nada lujoso, pero mío, completamente mío. Una tarde, mientras revisaba correos en la oficina, entró Marta, la recepcionista. «Señora Sánchez, tiene una visita». «¿Quién es?» «Un tal señor García. Dice que es su abogado». «¿Ricardo?» «Que pase». Pero no era Ricardo, era Javier. Había cambiado. Llevaba el pelo más corto, la barba bien afeitada, un traje oscuro. Parecía más delgado, pero también más sereno. «Candela», dijo, con una sonrisa tímida, «me han dado la libertad condicional». «¿Cuándo?» «Esta mañana. He querido venir a verte antes que a nadie». «¿Por qué?» «Porque quería pedirte perdón. En persona, sin abogados, sin jueces, sin nada. No tienes que pedirme perdón». «Sí que tengo. Te hice mucho daño, Candela. Te humillé, te mentí, te utilicé. No merecías nada de eso. No, no lo merecía. Sé que no puedo devolverte el tiempo perdido, pero quiero intentar compensarte de alguna forma». «¿Cómo?»
Tengo un plan de negocio, algo pequeño, pero prometedor. Una startup de tecnología financiera. Y me gustaría que fueras mi socia. ¿Otra vez? No, no es como antes. Esta vez, todo será legal, transparente. Tú pondrás las condiciones. ¿Y por qué iba a querer trabajar contigo? Porque soy bueno en los negocios. ¿Y porque te debo una? No me debes nada, Javier. Estamos en paz. Entonces, hazlo porque crees en el proyecto. Nada más. Lo miré largamente. Buscaba en sus ojos algún rastro de la vieja manipulación, de la mentira, del engaño, pero solo veía sinceridad. Dame una semana para pensarlo. Tómate el tiempo que necesites. Se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró. Candela, gracias por darme una oportunidad. No te he dado nada todavía, pero me has escuchado. Eso ya es mucho. Se fue. Yo me quedé mirando la puerta cerrada, pensando en lo que acababa de ocurrir. Esa noche, llamé a Alba. ¿Sabes quién ha venido a verme hoy? ¿Quién? Javier. Le han dado la libertad condicional. ¿Y qué quería? Pedirme perdón. Y proponerme un negocio. ¿Un negocio? ¿Otra vez? Dice que es diferente, que esta vez todo será legal. ¿Y tú qué piensas? No lo sé. Parte de mí quiere darle una oportunidad. Otra parte piensa que es una trampa. ¿Y qué dice tu instinto? Mi instinto me dice que ha cambiado, pero mi experiencia me dice que no me fíe. Entonces, no te fíes, pero tampoco cierres la puerta. ¿Qué harías tú? Yo no soy tú, pero si algo he aprendido de ti en estos meses es que sabes tomar decisiones. Confía en ti misma. Gracias, Alba. De nada. Y pase lo que pase, aquí estoy. Colgué y me quedé mirando el techo. Alba tenía razón. Había aprendido a tomar decisiones. Y esta vez, iba a hacerlo bien. A la mañana siguiente, llamé a Javier. He pensado en tu oferta. Y, acepto, pero con condiciones. Dime, quiero el 60% de la empresa. Quiero que todas las decisiones importantes pasen por mí. Y quiero un periodo de prueba de 6 meses. Si algo me huele mal, me voy. Acepto. ¿Tan fácil? He aprendido a confiar en ti, Candela. Tú no. Bien. Entonces, tenemos un trato. Firmamos los papeles una semana después. Esta vez, en una notaría diferente, con un abogado diferente, y con una cláusula que especificaba que cualquier irregularidad anularía el contrato automáticamente. Los primeros meses fueron difíciles. Javier y yo trabajábamos codo con codo, pero la desconfianza seguía ahí. Yo revisaba cada movimiento, cada decisión, cada gasto. Él lo sabía y lo aceptaba, poco a poco. Sin embargo, empecé a ver cambios reales en él. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, no ponía excusas. Cuando algo salía mal, lo reconocía. Cuando algo salía bien, me daba el crédito. Javier, ¿por qué haces esto? Le pregunté una tarde, después de una reunión con un inversor. ¿Hacer qué? Esforzarte tanto. Podrías haber empezado de cero en otro sitio, porque te lo debo, y porque quiero demostrarme a mí mismo que puedo ser mejor. ¿Y lo estás consiguiendo? No lo sé, tú dirás, todavía no, pero vas por buen camino. Sonrió. Era una sonrisa diferente a las que recordaba, más sincera, más humana. Pasó un año, la startup creció más rápido de lo que esperábamos. Conseguimos financiación, contratamos a más personal, abrimos oficinas en Barcelona y Valencia. Yo me había convertido en una empresaria respetada. Salía en revistas de economía, daba conferencias, participaba en debates. Mi historia se había hecho famosa, la dependienta que se convirtió en magnate, pero lo que más me enorgullecía no era el éxito profesional, era haber recuperado mi autoestima, mi dignidad, mi libertad. Una noche, mientras cenaba con Alba en un restaurante de moda, sonó el móvil. Era un número desconocido. Diga, Candela Sánchez. Una voz femenina, desconocida. Sí, ¿quién es? Soy Laura, la secretaria de la Fundación Horizonte. Bueno, de lo que queda de ella. ¿Qué quiere? Quería informarle de que la fundación ha sido disuelta por orden judicial. Todos sus bienes han sido incautados. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El juez ha determinado que parte de esos bienes deben ser restituidos a las víctimas de la trama. Y usted está en esa lista. ¿Qué significa eso? Que va a recibir una indemnización. 2 millones de euros. Me quedé sin palabras. Señora Sánchez, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. En los próximos días recibirá la documentación. Enhorabuena. Colgué y miré a Alba, que me observaba con curiosidad. ¿Qué pasa? Me van a dar 2 millones de euros. ¿Qué? ¿Cómo? De la Fundación Horizonte. El juez ha ordenado que me indemnicen. Dios mío.
Candela, eso es increíble, lo sé. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? No lo sé, pero tengo una idea. A la mañana siguiente, fui al banco y abrí una cuenta especial. Ingresé el dinero y pedí una reunión con mi abogado. Ricardo, quiero crear una fundación. ¿Otra? Sí, pero esta vez, para ayudar a mujeres víctimas de violencia machista y abuso económico. ¿Con el dinero de la indemnización? Sí, y con parte de mis ganancias de la empresa. ¿Estás segura? Es mucho dinero. Nunca he estado más segura de nada. Entonces, adelante. 3 meses después, la Fundación Candela abrió sus puertas. Ofrecía asesoría legal, apoyo psicológico, formación laboral y microcréditos para mujeres que querían emprender. El día de la inauguración, había más de 100 personas, periodistas, autoridades, amigos, familiares, y, sobre todo, mujeres. Mujeres que habían sufrido lo mismo que yo, que habían sido humilladas, maltratadas, ninguneadas. Señoras y señores, dije, subiendo al estrado, hoy es un día especial para mí, no porque haya conseguido dinero o éxito, sino porque he conseguido algo mucho más importante, dignidad. El público aplaudió. Hace 2 años, yo era una dependienta mal pagada, maltratada por su pareja, sin futuro, sin esperanza. Hoy, soy la dueña de mi vida, y quiero que todas las mujeres que están aquí sepan que también pueden serlo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó una mujer del público. No fue fácil, caí muchas veces, me levanté otras tantas. Aprendí que el amor no duele, que el respeto no se negocia, que la felicidad no depende de nadie más que de una misma. ¿Y qué consejo le darías a las que están empezando? Que no se rindan, que busquen ayuda, que se rodeen de personas que las quieran de verdad, y que recuerden siempre, el único límite es el que una misma se pone. Esa noche, cuando todo terminó, me senté sola en mi despacho, miré por la ventana las luces de Madrid, pensando en todo lo que había pasado. Recordé el vuelo a París, la humillación en el restaurante, la noche en el hostal cutre, recordé la oferta de Javier, la investigación, el juicio, recordé la pistola de Camille, su sonrisa, su caída, y recordé también a la mujer que había sido, insegura, miedosa, dependiente. Esa mujer ya no existía, la había enterrado en algún lugar entre París y Madrid, entre las lágrimas y la rabia, entre la derrota y la victoria. Ahora era otra, más fuerte, más libre, más yo. Sonó el móvil, era un mensaje de Javier. Felicidades por la fundación, me alegro de que hayas encontrado tu camino. Respondí, gracias, tú también has encontrado el tuyo. Era cierto, Javier había cambiado, seguía siendo un hombre imperfecto, con sus sombras y sus luces, pero había aprendido de sus errores, y yo había aprendido a perdonar, no por él, por mí. Al día siguiente, fui a visitar a mi madre. Vivía en una residencia de ancianos en las afueras de Madrid, cuidada, tranquila, feliz. Hija, qué alegría verte, dijo, abrazándome. Mamá, tengo algo que decirte. Dime, he perdonado a Javier, ¿de verdad? Sí, no por él, por mí, porque el rencor pesa demasiado. Me alegro. Hija, el odio solo destruye al que lo siente, lo sé, y también quería darte las gracias. ¿Por qué? Por estar siempre ahí, por no juzgarme, por quererme incluso cuando yo no me quería. Siempre estaré ahí, Candela, siempre. La abracé fuerte, sintiendo su calor, su amor incondicional, y supe que, pase lo que pase, siempre tendría un hogar al que volver. Pasaron los años. La Fundación Candela creció hasta convertirse en una referencia nacional. Ayudamos a miles de mujeres a reconstruir sus vidas, a encontrar trabajo, a recuperar su autoestima. Yo seguía al frente de la empresa, pero cada vez delegaba más. Había aprendido que el éxito no consiste en hacerlo todo, sino en rodearse de las personas adecuadas. Javier y yo manteníamos una relación cordial, casi amistosa. Nos veíamos de vez en cuando, tomábamos un café, hablábamos de negocios. El pasado había quedado atrás, enterrado bajo capas de tiempo y aprendizaje. Una tarde, mientras paseaba por el Retiro, me crucé con una mujer que me resultó familiar. Llevaba el pelo corto, canoso, y caminaba apoyada en un bastón. «¿Candela?», dijo, al verme. «Sí», respondí, sin reconocerla. «Soy Camille». El mundo se detuvo. Di un paso atrás. Instintivamente. «No tengas miedo», dijo, levantando las manos. «No voy a hacerte daño». «Ya no». «¿Qué haces aquí?», pregunté, con la voz temblorosa. «Me han dado permiso para salir unas horas. Tengo cáncer. Me quedan pocos meses de vida. ¿Y has querido verme?». «Sí».
para pedirte perdón. ¿Perdón? Sé que te hice mucho daño. Estaba cegada por el odio, por la ambición, pero ahora, al final, me doy cuenta de que todo fue en vano. No sé qué decirte. No tienes que decir nada. Solo quería que supieras que me arrepiento, y que te deseo lo mejor. Me quedé en silencio, mirándola. Veía a una mujer mayor, enferma, derrotada. Ya no quedaba rastro de la rubia altiva que me había apuntado con una pistola. Te perdono, dije, sorprendiéndome a mí misma. No por ti, por mí. Camille sonrió, una sonrisa triste, cansada. Gracias, Candela. Eso significa más de lo que crees. Se dio la vuelta y se fue, apoyada en su bastón, arrastrando los pies. Yo me quedé mirándola hasta que desapareció entre los árboles. Esa noche, mientras cenaba sola en mi piso, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había recorrido un largo camino desde aquel vuelo a París. Había caído. Me había levantado. Había luchado. Había ganado. Pero lo más importante no era haber vencido a mis enemigos. Era haberme vencido a mí misma. Haber superado mis miedos, mis inseguridades, mis limitaciones. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en el perdón, que la verdadera libertad no está en el dinero, sino en la paz interior, que la verdadera felicidad no está en tenerlo todo, sino en valorar lo que se tiene. Miré por la ventana las luces de Madrid, brillando en la noche, la ciudad que me había visto nacer, crecer, caer y renacer. Sonreí, porque sabía que, pase lo que pase, siempre podría levantarme, siempre podría seguir adelante, siempre podría ser yo misma, y eso, pensé, era la mayor victoria de todas.